Kaixo, buenas otra vez a todos los que nos escucháis y nos veis por Betania Televisión, el canal diocesano de televisión. Hoy, siguiendo con las entrevistas, con las conversaciones que solemos tener con misioneros y misioneras guipuzcoanos que están aquí, que nos visitan, tenemos la oportunidad de conversar con Xavier Zabala, un jesuita donostiarra. Nos explicará él que después de 47 años, sin ir más lejos, en el Congo, en la República Democrática del Congo, hace ya como 2 o 3 años regresa a su Donostia natal y lo tenemos aquí, en la fraternidad que los jesuitas tienen en Donostia. Xavier, egunon. Kaixo, egunon. Gracias primero por esta oportunidad. Xavier, antes de empezar a hablar de tu trayectoria, de tu vida, de tu experiencia misionera, solamente este dato. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo has estado de misionero en el Congo? Bueno, has dicho 40 y tantos, sí. Vamos a ver, si contamos desde el año 68 que marché, con 23 años, hasta el 2014 que volví ya para quedarme, son 47 años. Toda una vida. Pero habría que descontar el tiempo que vine a hacer teología, a ordenarme, algún año sabático y algunas vacaciones de verano. Entonces, descontando todo esto, quedarían 40 años netos. 40 años. Vamos a hablar un poquito de ti, Xavier. Cuéntanos, ¿dónde surge? ¿Quién es Xavier Zabala? Bueno, pues surge en el barrio de Gros, donostiarra, en la calle Miracruz, en esa casa que han tirado desgraciadamente hace 2 o 3 años, en la esquina de Gloria con Miracruz, enfrente a la vía del tren. Allí en el segundo piso, allí surge Xavier Zabala. Sí, tengo recuerdo de esa casa, una casa muy bonita de ladrillo. Era bonita, sí. Bueno. Y luego el Colegio de San Ignacio, que estaba a 5 minutos, 6, 7 minutos máximo a pie, pues allí hice todos mis estudios, quitando los primeros años de primaria en Atocha, en la presentación de María, luego 11 años en el Colegio de San Ignacio, y de allí fui a Loyola con 19 años, 18, a hacer el noviciado. 2 años de noviciado, 2 años de humanidades en Salamanca, eso que llamábamos juniorado, y de allí al Congo, con 23 años. Sí, pero ¿y en la familia cuántos erais? Éramos 8 hermanos, 4 chicos y 4 chicas, yo era el mayor. Y bueno, el Aita tenía un taller metalúrgico abajo, en el bajo de ese mismo edificio. Allí fabricaba cunas, herramientas, baños de cromados y niquelados. Ya lo heredó de su aitona, de su aita, mi aitona Valentín. Y ellos vivían en la calle Íñigo, la parte vieja, y como el negocio estaba allí en Miracruz 19, pues allí se instaló mi familia, allí pasamos unos años felices durante mucho tiempo hasta que murieron los aitas y ya se dejó la casa. Era una casa alquilada. Ya. ¿Y todos los hermanos, o eres el único que ha seguido la vida religiosa? No, yo soy la especie única, sí, el único. Luego murieron 2 hermanos en un accidente, viniendo de Hondarribia a San Sebastián, y ahora estamos 2 hermanos y 4 hermanas todavía por los alrededores. Tengo una hermana en Madrid, un hermano en Hondarribia y los demás en Donosti. Inicias los estudios en el Colegio de los Jesuitas y a partir de ahí ya, pues como que te vinculas, ¿verdad?, a la compañía. Así es, no podía ser de otra manera. Y cuéntanos, ¿cómo es ese paso? ¿Cómo es esa llamada que tú recibes? ¿Por qué quieres continuar? Pues muy naturalmente, porque en casa pues había una educación cristiana
y luego en el colegio de la Congregación Mariana. Yo me lo planteé el hecho de ser jesuita ya desde lo que era entonces cuarto de bachiller, o sea, con 14 años. Y así fue. ¿Y con 14 años? Yo decía a todo el mundo que quería ser jesuita, nadie me creía, pero al final fue así. Pero nadie te creía porque eras un poco golfo. Pues probablemente sí. Y bueno, naturalmente la cosa, cuando ya llegó el momento y vieron que era en serio, pues los hermanos, los aitás, que estaban de ninguna manera contrarios, ¿verdad? Pero ya se rindieron a la evidencia y así fue como entré en el noviciado de Loyola, que fue además el primer año que había habido noviciado antes, ¿verdad?, en la casa de Loyola, pero últimamente, a raíz del franquismo y lo de las provincias traidoras y todo aquello que decía la Constitución, pues se había dividido Euskal Herria, Guipúzcoa y Navarra por un lado, con Castilla Oriental, y Vizcaya y Álava por otro lado, con Castilla Occidental. Y sin embargo, cuando ya Arrupe llegó a ser general, bueno, no tiene nada que ver, porque Arrupe fue elegido general en el 65, y yo estaba ya en el noviciado de Loyola, pero el proyecto de recomenzar el noviciado de Loyola reuniendo a las 4 provincias vasco-navarras, pues comenzó ese año, con nuestra generación. Con lo cual tú tienes compañeros jesuitas de todas de las 4 provincias. Eso es. Ahora ya todo el Estado español formamos una sola provincia. Antes eran 7 distintas, cuando había muchas vocaciones. Y ahora es la provincia... Provincia de España. Así se llama. Sí. Del noviciado, ¿cómo es el proceso que seguís los jesuitas? Pues durante el noviciado son 2 años de espiritualidad, aprendiendo, estudiando las constituciones de la Compañía de Jesús, algunas clases de latín. Vagamente me acuerdo yo de que teníamos, claro, los ejercicios espirituales anuales, pero al poco de comenzar el noviciado, a los 2 o 3 meses, creo recordar que ya se hace por primera vez los ejercicios espirituales completos de San Ignacio, 1 mes, 4 semanas. Y eso no se vuelve a hacer hasta el final de la formación, antes de los últimos votos. 13, 14 o 15 años más tarde. Sí. Y luego ya los estudios, digamos, de teología, ¿de ahí pasas a los estudios de teología? De ahí paso a Salamanca, el juniorado, donde se estudian humanidades, lo que eran las asignaturas de letras en la carrera de filosofía y letras, porque la filosofía viene más tarde. Y pues eso, todo lo que son las humanidades clásicas. ¿Y de ahí? Y de ahí ya voy al Congo. Vas al Congo, o sea, vas al Congo como estudiante, digamos, o como novicio. Escolar jesuita, con los primeros votos que se hacen al final del noviciado, que son ya, ¿cómo se dice?, definitivos. ¿Pero tú vas porque pides ir o porque la compañía establece? Las dos cosas. Yo, o sea, entrando en la Compañía de Jesús, ya sabemos que unos van a Venezuela, en aquella época, ya desde el noviciado, van a hacer el noviciado allí. A los pocos meses de entrar en Loyola, fueron 6 compañeros, cada año van 6, iban. Luego en filosofía se iba a la India, a la provincia del Gujarat,
Amenábad. Ya habíamos oído hablar desde el colegio de misioneros que venían de Amenábad, del Gujarat, para hablar a los alumnos, echar películas, siempre... La que teníais muy interiorizado todo este mundo. Y entonces se empezaba a ir al Congo, porque el Congo había accedido a la independencia. La mayoría de los países africanos en el año 1960 acceden a la independencia. Entonces los jesuitas que estaban allí, belgas, era el Congo belga, la colonia, ya pues se encuentran que empiezan a admitir a algunos novicios nativos, congoleños. Se crea un noviciado allí mismo a partir del año 68, el año que llegué yo, y no, 66. O sea, cuando yo llegué, la primera promoción del noviciado del Congo, que entonces estaba en Ruanda, yo me adhiero a ellos. Entonces tú estudiaste allí con compañeros congoleños. Entonces en Salamanca llegó el provincial Velaz, diciendo: necesito 2 leones para el Congo. Así lo dijo. A vosotros. A nosotros. Necesito 2 leones para el Congo. Y tú levantaste. Esta es la mía. Y dije, bueno, pues aquí tienes uno. Y así fuimos, Eneko Echaniz y yo, los dos juntos, en noviembre del año 68. Eneko ya para acabar la filosofía que había empezado en Loyola, y yo pues añadiéndome a la promoción esa que salía del noviciado en Cyangugu, en Ruanda. Pero empezamos un año, de teología fundamental. Allí. O sea que él necesitaba 2 leones para estudiar allí. Sí, ya con la intención de ir a formarse allí con los de allí. ¿Y allí así cuánto tiempo estás? Y así estoy, primero un año de teología que se hacía en aquel momento en que los planes de estudios cambiaban cada año porque se estaban estudiando fórmulas nuevas, pues se quería dar una base, por lo menos de un año de teología fundamental a la gente, a los jesuitas congoleños, antes de ir a un colegio a dar clases, a hacer lo que llamábamos el magisterio. Obviamente en francés. En francés. Y yo le digo al provincial, al cabo de ese año, ¿yo cómo voy a ir a un colegio a dar clases en francés si yo mismo no sé todavía hablar francés? Estaba aprendiendo yo en el Congo. Y me dice, bueno, pues vete primero... Perdona, estoy mezclando cosas. Antes de ir a magisterio se hacían estudios universitarios allí. Y yo le dije, ¿cómo voy a ir a hacer estudios universitarios si no sé francés? Entonces me mandó al colegio a dar clases de francés. O sea, porque tú levantaste la mano ofreciéndote como león sin saber francés. Sin saber lo que estudiábamos en aquella época en el bachillerato, que no te capacitaba ni para entender ni para hablar. Era un francés muy teórico. Entonces fui a la universidad, después de un año de teología, era la Universidad de Lobanium, en Kinshasa, que la habían fundado también los jesuitas, católica, por tanto, y al cabo de un año hubo una revolución de estudiantes de oposición al régimen de Mobutu, y entonces intervino el ejército, militarizó a todos los estudiantes que estaban allí, que eran entonces, creo que 3.000 o 4.000, y al capellán militar, que era un jesuita, después hablaremos de él porque es una figura interesante, y a los extranjeros no, a los extranjeros nos dijeron pasáis exámenes en septiembre y os incorporáis al campus universitario de Lubumbashi en Katanga, porque se nacionalizó la universidad. Había 3 campus, en Kinshasa, que era Universidad Católica, en Katanga era Universidad Civil del Estado, y en Kisangani, la tercera ciudad de
del Congo al norte era una universidad protestante. Se nacionalizó, se redistribuyeron las facultades y a nosotros que estábamos estudiando sociología nos tocó ir a Lubumbashi y nos llevaron en avión militar. Y tú ya la licenciatura la haces allí, en el Congo. La licenciatura la hago allí, en Lubumbashi. Y de ahí regresas. Y luego regreso a Bilbao a terminar los estudios eclesiásticos de filosofía y teología en la Universidad de Deusto. Estamos hablando en los 70... 74 a 79. Que es cuando ya te ordenas. Me ordeno el 78 en Loyola, 1 de julio, y luego permanezco todavía un semestre en la Universidad esta de Deusto, terminando unos cursos de teología, y en enero del 79 vuelvo al Congo. ¿Y ya vuelves al Congo también por petición propia? Porque... No, porque yo ya estaba aplicado a la provincia de África Central. Ya no era cuestión de decir sí o no. Bueno, se podía haber dicho, no me va esto, que lo he pasado muy mal y tal, y a ver si me destináis de nuevo aquí. Pero no, yo estaba allí a gusto y... Tú tenías claro a la vuelta del Congo, de los estudios universitarios, que una vez ordenado sacerdote te volvías. Eso es. Y ahí te incorporas entonces, una vez ya... Entonces, como llego en la mitad de un año escolar, no saben qué hacer conmigo, y me dicen, pues vete al norte, a Badolite, era la ciudad natal del presidente Mobutu. Allí hay un colegio en el que estamos los jesuitas colaborando, y hay una parroquia, y el que está allí en la parroquia tiene que venir a Kinshasa a sustituir a otro que ha tenido un accidente, y tú vas a sustituirle a él hasta el próximo momento de destinos, que suele ser en julio, un poco antes de San Ignacio, pues vas allí los meses que quedan. Y fui de párroco a esa parroquia, yo solo, en un medio, bueno, desconocido. La lengua la conocía un poco porque es la misma que en Kinshasa, el Lingala, y ya había estado yo aprendiendo Lingala. Entonces las misas podía tenerlas en francés y en Lingala, y allí estuve unos meses hasta que ya me dieron otro destino y vino alguien a sustituirme. Pero llegué en el momento final de Cuaresma con toda la Semana Santa a organizar. Ya. Y en todo este tiempo, a ver, Xavier, ¿tú qué has aprendido de todo esto? ¿Cómo has vivido tú esa vocación misionera, ¿no? ¿Qué es para ti ser misionero en ese sentido? He aprendido muchas cosas. He aprendido a vivir con otros, con otras mentalidades, en otras lenguas, otras costumbres. He aprendido a ser más tranquilo, según el ritmo local que suele haber en los países del tercer mundo, con menos apuros, con más tiempo para prever las cosas. He aprendido algunos de los valores que allí la cultura africana congoleña tiene, de solidaridad, de ayuda a aquellos que lo necesitan, de compartir las cosas, ¿qué te diría yo? ¿Te ha costado? ¿Te ha costado No, porque a los 23 años te haces a todo más fácilmente. No me ha costado, no. Me ha costado volver luego. Ah, sí. El cambio sería muy fuerte, ¿no? Sí, sí es fuerte, pero ya te digo que a esa edad se asume cualquier cosa. Porque también el contacto con otras culturas, yo me imagino, pienso que en esos... Hay cosas que chocan toda la vida. A un occidental le chocan cosas, pero dices, bueno, pues esta es la forma de ser así aquí y que
hay que vivir con ellas. Incluso con tus compañeros jesuitas africanos. Sí, sí. ¿Veis mucha diferencia? Vemos mucha diferencia y se va viendo cada vez más a medida que nosotros vamos siendo. Llegamos a ir 30, más o menos. Vascos. De la provincia de Loyola, sí. Y entre los años 64 y 70, más o menos 4 o 5 por año. Y, o sea, a medida que vas teniendo más edad y que te vas encontrando mayor y extranjero en una cultura que no es la tuya, y los que van entrando son jóvenes, hay una doble frontera, la de la generación diferente, la edad diferente y la cultura diferente. Eso se va acentuando con el tiempo. Y al final, cuando ellos ya son muchos, que es lo que había que hacer, y nosotros vamos siendo menos, porque algunos empiezan a volver, unos mueren, otros por enfermedad, otros porque quieren cambiar de aires, y nos vamos quedando menos, pues te vas dando cuenta de que igual a mí me toca volver también. Igual estoy quedándome aquí, estorbando más que lo que puedo ayudar. Pero vuestra formación será similar también, digo como jesuita, aunque ellos sean africanos, vosotros... Sí, la formación de la Compañía de Jesús es la misma. Y la línea seguirá siendo la misma y el tronco seguirá siendo el mismo, ¿no? Sí. Pero quieres decir que... Pero claro, las formas de reaccionar ante los problemas que se plantean, pues no son los mismos. Y a los que les toca decidir ahora es a ellos, que están en su país y saben cómo tratar a la gente de su país mejor que nosotros. ¿Y ahí no habéis tenido ningún tipo de conflicto? Bueno, entiendo que pareceres... Yo he vivido mucho en comunidades de africanos. Al principio eran mayoría belgas. Claro, por esto es por lo que nos llamaron. Nos hemos saltado este episodio. Por lo que nos llamaron a ir al Congo a otros jesuitas no belgas es por diversificar, ¿no? Eso es, diversificar un poco el origen de los jesuitas que estaban allí y que tenían que trabajar en la formación de la Compañía Jesús Africana. Y entonces, claro, las comunidades al principio eran de belgas y nosotros chocábamos casi tanto o más con los belgas que con los africanos. Con los africanos nos arreglábamos mejor, porque al fin y al cabo habíamos ido para ellos y con ellos, ¿no? Pero por cuestión cultural, ideológica... Sí, claro. Con los belgas. No, yo he vivido siempre en comunidades que poco a poco han ido siendo cada vez más congoleñas y me he entendido muy bien con ellos, no ha habido problemas. Otros sí han tenido problemas. O sea, vosotros no habéis vivido, ¿cómo se puede decir?, apartados, en una especie de gueto vasco. No. Siempre comunidades... Mixtas, sí. ¿Y os ha ido bien? Y nos ha ido bien, sí. Cuéntanos, en todos estos años, desde que tú vuelves al Congo ya como sacerdote, ¿a qué te has dedicado? ¿Qué es lo que has hecho en estos tiempos? Bueno, pues he hecho cosas diversas, siempre a medio tiempo una cosa, a medio tiempo otra y a medio tiempo otra, aunque haya 3 medios tiempos. Ya me entiendes, ¿no? Y esos medios tiempos eran, por un lado, colegios, clases, por otro lado, parroquias. Siempre que estaba dando clase, pues había alguna parroquia en la que colaboraba. Al llegar, al poco tiempo, después de esto de Badolite, en los 6 meses provisionales, cuando ya fui a Kikwit, que es donde más he estado en el Congo, he estado 3 veces, 9 años, 7 años y 5 años. De allí salí para volver aquí. O sea, los 9 primeros años fueron en un centro de animación de jóvenes. ¿Qué había pasado? Que se habían nacionalizado la enseñanza
En un momento de gresca que tuvo el régimen de Mobutu con la Iglesia, el cardenal Malula, que fue el primer arzobispo de Kinshasa, tuvo que salir del país, ir a Roma, por un conflicto particular con el presidente. Y entonces, al nacionalizarse los colegios, nosotros ya no teníamos la dirección, solo podíamos colaborar. Como profesores. Como profesores. Entonces se creó, al tener mucho más tiempo libre disponible, al no tener la dirección de los colegios ni la mayoría de las clases, se creó en Kikwit un centro de animación para acoger a los jóvenes que venían de otros colegios en horas fuera del horario escolar con actividades paraescolares. Cultura, deporte, formación cristiana, biblioteca, bueno, todo lo que se puede crear en un centro de animación de jóvenes, y ahí estuve yo 9 años. Estos colegios eran de la compañía hasta que los nacionalizaron, ¿no? Y estando yo allí, pues daba clases. Claro, el colegio nuestro eran los 2 primeros años todavía de la secundaria. Había una escuela profesional jesuita también nacionalizada a 5 o 6 kilómetros. Yo daba alguna clase en este colegio y en otro de unos hermanos josefitas, diocesanos, congoleños, que estaba también a 1 kilómetro, daba algunas clases por la mañana y por las tardes me ocupaba de la animación de los jóvenes en el colegio. Okay. Durante unos cuantos años seguiste... 9 años. Implicaba en la docencia. Sí. De ahí pasé a otro colegio en el Bajo Zaire, más cerca del Atlántico, porque entonces ya el Congo se llamaba Zaire, con el régimen de Mobutu. Estuve 3 años, me fue mal, con problemas de asma, la región no me convenía y volví. Volví a Kikwit, segunda etapa en Kikwit, en la escuela profesional. Allí pusimos una radio, es cuando empecé yo a trabajar en medios de comunicación social, una radio diocesana. Y estuve 2 años iniciando aquella radio en colaboración con Radio Popular de San Sebastián y el provincial Ignacio Cacho de la Compañía de Jesús, que nos financiaron aquel proyecto. Pusimos la radio en frecuencia modulada en una región, una ciudad de 250.000 habitantes en la que no había ninguna radio. Una radio de información... De desarrollo, radio comunitaria, con la colaboración de mucha gente que desinteresadamente quería participar. Y entonces el éxito de esta radio fue ese que nos oía todo el mundo. Nunca había habido una radio. La gente empezaba a tener receptores de radio antes de que hubiera una radio. ¿Por qué? Porque compraban radiocasetes para oír música. La radiocasete tiene 2 bandas, frecuencia modulada y onda media, ¿verdad? Entonces tenían los receptores ya, sobre todo los jóvenes que iban hacia el sur, a Angola, emigraban a buscar diamantes, era una región diamantífera, y volvían con dinero, con dólares, entonces compraban cosas, compraban radios. Y la sorpresa fue que la gente que estaba acostumbrada a oír emisoras en onda corta, con muchos ruidos y parásitos y tal, al oír nuestra radio decían, esta radio se oye como una cassette, limpia, música, y entonces, claro, todo el mundo oía nuestra radio. Además, como la gente vive fuera de las casas son para guardar las cosas y para dormir. La gente vive fuera de casa. Entonces, la radio la ponían en la parcela de terreno en la que hacen la vida y en cada parcela se oían. Ibas andando, por ejemplo, me ocurrió a mí, ir andando del centro Kinduku de jóvenes a la escuela profesional, a 5 kilómetros de distancia, y oír la radio en continuo.
Y el desarrollo de la radio era diocesana, Diocesana. la emisora, repetidores. Fue diocesana, sí, porque el obispo tenía mucho interés, era un obispo congoleño, trapense, salió de la Trapa, donde, bueno, era el prior de la Trapa, pero le nombró en Roma obispo de Quiquit y tuvo que salir, y este tenía interés en que se informara y poder participar en una radio trabajando por el desarrollo y la concientización, etc. Entonces, con la colaboración de mucha gente, logramos hacer una programación de 2 horas o 3 por la mañana, 2 horas por la tarde y 2 horas a partir del ocaso, del atardecer. O sea, si en 3 momentos del día, pues logramos hacer una programación y luego esa programación se fue extendiendo poco a poco. Y con toda vuestra programación y lo que pudierais decir en la radio, ¿tuvisteis problemas con las autoridades, con el gobierno? Sí. ¿Estabais controlados? Sí, sobre todo cuando el año 90, vamos, la radio empieza en 97. Había habido ya la epidemia de ébola el año anterior y no pudimos intervenir. Por eso, el año 97 coincide con la caída del régimen de Mobutu. Entonces, los rebeldes vienen desde la frontera de Ruanda, van avanzando del este hacia el oeste, que es donde estaba la capital, Kinshasa. Antes de llegar a la capital tienen que pasar por Kikwit, que es donde estábamos nosotros. Y ahí tenemos problemas, porque quieren primero apoderarse de la radio, para poder concientizar políticamente a la población y prometiendo que ellos van a traer una radio, pero hasta que llegue la radio quieren utilizar la nuestra. Bueno, tenemos que ceder y así durante una semana están haciendo ellos su programación. Eso por parte de los rebeldes. Al cabo de la semana ya dicen, nos vamos a Kinshasa, que ya ha caído Kinshasa. Pero dejamos aquí un equipo que va a seguir trabajando un día a la semana. Entonces ya podemos recuperar la radio y ceder un día a la semana a la Alianza de Fuerzas Democráticas, que son las que siguen concientizando a la población. Y luego ya al final, al cabo de 6 o 8 meses también, ellos pues no tenían gran cosa que decir, siempre repitiendo lo mismo y tal. La gente se cansa y ya nos dejan en paz y se van. Sí, ese es un tema interesante. Cuéntanos esta situación del Congo, ¿no? Es decir, es un proceso largo, la independencia, sí. Mobutu. El Congo accedió a la independencia el año 60. Entonces fue una época muy conflictiva cuando se retira el gobierno belga. A los de más edad que nos están viendo y escuchando les sonarán los nombres de Kasavubu, el primer presidente, Lumumba, el primer ministro, que luego entra en conflicto con el presidente, Chombe, que proclama la independencia de Katanga, y en el Kasai también es otra región entre Katanga y Kinshasa, también quieren proclamar la independencia. Luego, al final, Mobutu da un golpe de Estado en el año 65. El ejército hace prisionero a Lumumba y lo liquidan en Katanga de mala manera. Y Mobutu permanece en el poder durante 30 años. El régimen de Mobutu, que al principio se acoge con mucho entusiasmo porque es el unificador, el que va a proclamar la paz y la prosperidad y tal, pero como todo régimen militar que dura, pues al final se engríe, resulta una dictadura, suprime todos los partidos políticos, el país que era próspero, muy próspero en aquella época, va degenerando poco a poco, políticamente, económicamente, socialmente, moralmente, va
Eso es lo más duro de vivir en un país. Sí, pero hablas de prosperidad por riqueza también natural. Sí. Pero la riqueza natural. Y en aquel tiempo se explotaba la riqueza, las minas de cobre de Katanga. Pero hoy día también. Pero no de la misma manera, porque el país independiente hereda la explotación minera de Bélgica. Era la general de canteras y de minas, general de carrière de mina. Y entonces la nacionaliza. ¿Diamantes? No, en Katanga no, diamantes hay en Kasai y en Angola. En Katanga hay cobre, uranio, cromo, níquel, cobalto. ¿Y hoy en día es En el norte hay oro, en el Kasai hay diamantes, en el oeste hay petróleo, o sea, hay de todo. Y de todo eso se lo apropia Mobutu. Y todo eso, pues claro, está explotado, pues no está explotado, no estaba tampoco totalmente explotado. En aquel momento el petróleo no se había prospectado, no se sabía, hasta luego apareció. Pero claro, la industria montada por la colonia es la que se va quedando obsoleta. Las carreteras se deterioran, no se hacen nuevas, el transporte ya no puede asegurar la salida del mineral y la industria ¿cómo se dice?, de transformación del cobre, del mineral en cobre, pues todo eso va quedando obsoleto, se va degenerando, va desapareciendo y entonces, claro, la Gécamine, que es la industria nacionalizada, la explotación minera nacionalizada por el gobierno de Mobutu, no sabe llevar. Antes hemos hablado de nacionalización de las escuelas y también va poco a poco degenerando. Pues el país va perdiendo capacidad de auge económico y eso es lo más duro de vivir allí, cuando uno está viviendo y trabajando ayudando a un país y vas viendo que cada vez va peor. ¿Y ahora eso en qué ha derivado? Bueno, después de cuando llegan los rebeldes de los que hemos hablado, ayudados por las tropas ruandesas que ya habían tenido el genocidio en el año 94-95, en el que murieron casi 1.800.000 de tutsis y hutus moderados, los que se quisieron oponer a aquel genocidio, pues esas tropas van ayudando a los rebeldes a llegar a Kinshasa y a poner un nuevo régimen con un rebelde que estaba de maquis, maquisar, se dice, no sé cómo es en castellano, en la selva de Uganda, Kabila. Entonces Kabila comienza un nuevo régimen, los partidos políticos que empezaban a ser tolerados por el régimen de Mobutu de nuevo son suprimidos y Kabila hace más y mejor, por decir en el sentido negativo, que en el régimen anterior. Aquello dura desde el 97 hasta el 2000, en el que matan a Kabila. Matan a Kabila, su guardia presidencial, no se sabe guiada por quién, quizá por aquellos rebeldes que le habían instalado en Kinshasa también, porque luego él se quiere deshacer de aquellos extranjeros y que vuelvan a su país, y otros que formaban esa alianza, 3 o 4, la alianza que ellos llamaban de fuerzas democráticas, al final van desapareciendo todos y se queda él solo. Entonces muere Kabila, le matan a Kabila gente de la propia Guardia Presidencial y le sucede su hijo, Kabila hijo, que ha estado al frente
del régimen, del gobierno, hasta hace 2 o 3 años, después de amañar las elecciones, porque había elecciones. Las elecciones fueron posibles llegar a realizar porque las tropas de Naciones Unidas estaban allí tratando de contener a unos y a otros. Cascos azules. Sí. Y en toda esta situación, o sea, la vida de la gente de la calle, la normal. Cada vez peor. Cada vez peor. Cada vez peor. Y no hay, no se ve solución. Cada vez que cambia el régimen hay un nuevo brote de esperanza y la gente dice, este es el que necesitamos y tal. Y luego se desengañan, pero se han desengañado tantas veces que el carácter congoleño es optimista. Siempre espera que se va a arreglar la cosa. Siempre vive con esperanza. Pero los cambios de regímenes son por las armas. Ahora últimamente no, porque se vota elecciones que no son muy democráticas, como está sucediendo también en otros países actualmente, en América Latina, Nicaragua, Venezuela, etcétera, que están elecciones muy amañadas, pero poco a poco, ya en las últimas elecciones, después de que Kabila hijo ganara 2 veces de esta manera, pues ya empezó a aparecer una oposición más organizada y la oposición logró la mayoría, vamos a ver, unida, aunque después se desunió también, la mayoría, o sea, ganar las elecciones presidenciales, pero no el Parlamento. El Parlamento lo volvió a ganar Kabila. Y ahí ha habido un tira y afloja de querer gobernar a medias hasta que se ha visto que es imposible y ya el Parlamento ya ha sido adquirido también para el que es ahora presidente, que fue Tshisekedi. Tshisekedi es el hijo del que fue el gran disidente en tiempos de Mobutu. Ya. ¿Y tú a todo esto le ves solución, le ves esperanza? Yo no veo, tal y como está funcionando ahora, no le veo solución. Sobre todo porque esto está... O sea, los malos ejemplos vienen de arriba, de gente corrupta que está en el poder y en el ejército. Pero esta situación de corrupción generalizada está apoyada por países y multinacionales extranjeras. Europeas, americanas y chinas. Ahora China está muy presente en el Congo. Y sobre todo el eje anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra, estos estuvieron apoyando un plan de Ruanda para dividir el Congo en 3 territorios, en 3 naciones, 3 países diferentes, y lo lograron a medias. Cuando murió Kabila, padre, pues llegaron claro, los diferentes ejércitos que hay todavía, los ejércitos de rebeldes de los señores de la guerra que llaman, ¿no? Que no los controla el ejército nacional. Y se van apoderando de diferentes partes del país y llegaron a tener el país dividido en 3 zonas militares de obediencia diferente. ¿Y tú crees que todo está dirigido, condicionado? En aquel momento, abiertamente, Inglaterra y Estados Unidos sostenían esta división del país. Decían, es un país ingobernable y hay que dividirlo. Claro, Ruanda no quería más que eso, porque Ruanda es un pequeño país con una población que desborda y quería ensanchar sus fronteras. Bueno, pues todo esto es muy complejo, pero las multinacionales extranjeras y los gobiernos extranjeros quieren poder seguir beneficiándose de esta explotación minera, que aunque no es mucha, pues la quieren organizar a su manera
y lo poco que se explota, por ejemplo, el coltán. El coltán es el mineral de moda, el mineral que se usa en todos los teléfonos móviles, la informática, etcétera, etcétera, que vale más que el oro. Y esto lo están explotando artesanalmente la población local haciendo agujeros, bajando a los pozos y muchas veces pagando con la vida por derrumbes, etcétera, sostenidos por Ruanda, que es el primer exportador mundial de coltán, y no hay coltán en Ruanda. Lo sacan del Congo, en zonas de estas con ejércitos que dominan la situación. Y claro, las multinacionales se entienden con Ruanda o con políticos corruptos y militares del Congo para ir sacando el mineral por aviones en aeropuertos clandestinos, y van así. Y nosotros, las poblaciones, tolerándolo, ni nos enteramos. Porque hay convenios internacionales en los que se dice, sí, pues hay que vigilar el origen de estos minerales, a ver de dónde vienen y tener una colaboración sana y honesta y tal y cual. Pero bueno, en algunos sitios funciona esta vigilancia y en muchos otros no. Tú no eres muy optimista, entonces. No, porque mientras no haya una voluntad de cambio en los países nuestros, occidentales, y en China eso será más difícil, mientras no haya una voluntad de querer que esos países africanos se desarrollen a partir de sus propios yacimientos, sus propias riquezas, ayudándolos a explotar eso, pues no, mientras se quiera sacar la parte más leonina de la tajada del pastel hacia afuera, pues no se puede. Mantienen una situación que es favorable a los gobiernos occidentales. Ya. ¿Y tiene sentido en todo ese contexto que nosotros sigamos estando allí, apoyando? Entonces es cuando más sentido tiene que estando allí, ya con una presencia mínima, pero formando a la gente en la iglesia y fuera de la iglesia. Y allí la gente lo sabe, se da cuenta de todas estas cosas. Claro, sí se da cuenta. Y resolviendo problemas de primera necesidad, situaciones de emergencia que el gobierno no. O sea, nosotros, nuestra presencia, que ya es mínima, digo, la presencia de la iglesia. Sí. La iglesia africana, que es la que toma el relevo, ¿no? Que colabora mucho y bien en esta concientización de la gente a través de las parroquias. Se están haciendo muchas cosas. No vamos a resolver el problema del país si los políticos y los militares no lo quieren, pero vamos a procurar unas ayudas puntuales que en muchos casos resuelven unas necesidades enormes. Hacer una carretera para que se pueda sacar el producto a los mercados, a las ciudades, hacer unos pozos para que pueda haber agua potable en los poblados, poner luz eléctrica, o sea que con ayudas de la Iglesia y de ONGs, etcétera, se van haciendo cosas que la gente agradece mucho, claro. Por ir terminando, Xavier, bueno, tendríamos un montón de cosas todavía de las que hablar, pero sí que me gustaría que nos dieras, no sé, un último mensaje tuyo sobre esa visión que tienes, ¿no? Del Congo y del futuro, un poco en esa línea de lo que estabas diciendo. Bueno, entonces, ¿para qué sirve nuestra presencia? ¿Para qué ha servido, más bien, nuestra presencia allí durante 50 años que hemos estado unos y otros? ¿Y para qué sirve este relevo que agradecemos ahora a la iglesia local? Pues para vivir de una forma cristiana, según el Evangelio, y ayudar
a la gente a entender el mensaje del Evangelio. Y la gente lo está entendiendo, lo ha entendido. Tú te asombrarás si te digo que el Congo es hoy en día el segundo país más cristiano del mundo, en población de cristianos, porque si son 120 millones de habitantes, 70-80% son cristianos, católicos, protestantes y sectas. Bueno, pero el congoleño, siempre cualquier africano de estos que vienen hasta aquí en las pateras a buscar trabajo, tiene la palabra de Dios en la boca. Sea Alá, Nzambi, Mungu, en las diferentes lenguas africanas, Dios, 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 Dios me ha protegido, Dios me va a dar un... O sea, el pueblo congoleño es muy religioso. Y el hecho de estar allí y vivir nuestra fe con ellos, en lo que pretende el Evangelio, Jesús de Nazaret no arregló la situación política de Israel. Al revés, lo mataron para que no se le ocurriera como pensaban los apóstoles que tenía que hacerlo, ¿no? Antes de recibir al Espíritu Santo. Entonces, el vivir esta forma cristiana y dar a comunicar lo que es el Evangelio y cómo resolver el problema de una mamá que tiene un hijo enfermo y que no tiene para cómo curarlo y llevarle al hospital, y el misionero o el cura tiene un coche y le puede llevar al hospital, y que les resuelvas problemas de esta emergencia, de esta urgencia, en nombre del Evangelio, pues esto es lo que hace Tasduil, ¿no? ¿Cómo se dice? Una mancha de aceite. Muy bien. De acuerdo, pues Xavier, pues nos vamos a quedar con este último mensaje, ¿no? De que nuestra presencia o nuestra ayuda, nuestro apoyo a situaciones, a países como el Congo, tiene sentido. Y en esa línea, pues os animamos también desde el Servicio Diocesano de Misiones y Cooperación, pues a que sigáis estando presentes, que os intereséis, que conozcáis, que miréis y en la medida de lo posible que colaboréis a través de ellos, de nosotros, de quien fuera. Pero lo importante es eso, que estemos atentos a lo que está pasando en el mundo. Xavier, pues es que ricasco, muchas gracias por haber venido y seguiremos. Vale, cuando queráis.